Ya puedo activar el micrófono. Hola, ¿me escuchas? Sí, señor. Ok. Bueno, buenas noches para todos, ¿cómo están? Ahí los que me pueden, pues yo sé que no pueden hablar, pero quiero saludarlos. Es un placer compartir con ustedes en esta noche, en este círculo de especialistas, donde nos hemos dado citas en varias ciudades del país ya dando unos temas y hoy queremos compartir con ustedes un tema muy especial también a todos los que están ahí conectados. Bueno, vamos a arrancar entonces con la capacitación. A medida, pues me imagino que vayan llegando las personas, se van a ir conectando. Y la idea es de que podamos hacer en esta horita un tema bien especial, donde ustedes puedan aprender, donde podamos compartir y donde al final, como decía la compañera, podamos hacer preguntas, que ustedes tengan dudas y que podamos resolverles esas inquietudes. Bueno, ahí me están saludando que están muy bien desde diferentes zonas del país y qué bueno de verdad compartir con ustedes en esta noche. Entonces vamos a compartir pantalla. Me van a decir si la ven, cuando la tenga yo ahí presentándola, ustedes me dicen si se ve o no se ve para poder saber. Sí, ya está cargando. Ok, ya, todavía no ha salido. Sí, ya la podemos ver. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta noche de capacitación. Tenemos un tema muy especial que es acerca de los lubricantes, de cuál debemos recomendar, cómo debemos de utilizarlo, qué ventajas hay y si no utilizamos un buen lubricante, entonces vamos a tener algún inconveniente. Entonces es un tema muy, muy bueno para ustedes en esta noche y que quiero que les quede pues como de, de material de estudio que ustedes puedan aprender. A veces uno utiliza muchos lubricantes y uno no se da cuenta en realidad qué es lo que está utilizando o para qué lo está usando. Entonces, en esta hora queremos compartir este tema con ustedes. Me presento con ustedes. Mi nombre es Luis Guillermo Figueroa. Trabajo con la empresa Durespo S.A., con la cual llevo 17 años trabajando. Comencé como técnico de taller en la compañía, luego me desempeñé como asesor comercial y ahora estoy como asesor nacional dictando diferentes capacitaciones y diferentes temas pues en cuanto a maquinaria y en cuanto a productos que se puedan requerir durante todo el proceso. Con Home Center, como les decía, venimos dando diferentes capacitaciones en diferentes lugares de Colombia. Hemos ido actualizando también el círculo de especialistas, motor, una parte como es de motores eléctricos, gasolina, que es una buena experiencia también que hemos compartido con muchos de los compañeros ya en diferentes zonas. En esta hora, entonces, quiero darles este tema. Es un tema que venimos desarrollando muy bien con Home Center. Home Center es un gran aliado con el que venimos haciendo un bonito trabajo. Son unas personas muy, muy atentas y cada uno de ustedes, los que participan en este círculo de especialistas, que son de diferentes ramos, constructores, de diferentes sectores, podemos compartir estos temas y quiero que sea muy, muy práctico para ustedes y que podamos tener una charla muy, muy amena en esta horita que tenemos de curso. Listo. Voy a comenzar con el tema, voy a tratar de hacerlo despacio, no voy a correr mucho, para que podamos entonces tener buena capacitación y que cada uno pueda aprender de este tema en esta noche. Entonces, primero tenemos que saber qué es un lubricante. Y para poder saber qué es un lubricante, entonces yo tengo que mirar para qué me va a funcionar. Hay diferentes formas de lubricantes, hay lubricantes líquidos, hay lubricantes sólidos, hay unos pastosos. Entonces vamos a mirar para qué se trabaja cada uno de ellos. El lubricante, por ejemplo, para los motores se utiliza más que todo para las partes móviles de los motores. Donde tenemos movimiento necesitamos lubricar. Usted va a ver que va a encontrar diferentes aplicaciones. Vas a tener, por ejemplo, lo que son rodamientos, lo que son cigüeñales, lo que son cadenas, diferentes aplicaciones donde va a haber movimiento. Y ese movimiento de una pieza metálica contra otra va a desarrollar algo que se llama la fricción. Entonces, para nosotros poder reducir fricción, necesitamos una película que se interponga entre esos dos materiales para de esta manera poder minimizar todo ese riesgo que tenemos en cuanto a la parte de contacto entre estos dos materiales.
Para poderlo minimizar, entonces utilizamos lo que son los lubricantes, que son los que nos van a crear esas capas para evitarnos que los materiales estén siempre rozándose entre sí, sino que quede como un colchoncito y que los materiales puedan trabajar de una manera mucho más sencilla sin tener ese rozamiento tan fuerte. Existen diferentes usos para que podemos utilizar los lubricantes. Lo principal va a ser para lubricar y eso va a ser para minimizar el desgaste entre las piezas. Vamos a minimizar la fricción y vamos a minimizar el desgaste. Si yo trabajo materiales metálicos sin aceite, la fricción me los va a coger y me los va a dañar muy, muy, muy rápido. Por eso necesito este material de lubricación. También me va a proteger las piezas, me sirve para limpiar, me sirve para sellar y me sirve para refrigerar y la resistencia en el movimiento. ¿Cómo podría un aceite refrigerar? Si el aceite de por sí, pues él se va a calentar cuando entre en movimiento con el motor y todo, él va a producir un calor. Entonces, ¿cómo que va a refrigerar? Pero es que el mismo aceite va a coger ese calor que hay en el motor y él lo va a tomar para sí. Entonces, él me va a ayudar a bajar la temperatura de mi motor en un momento dado. También me limpia. ¿Por qué? Porque me va a quitar carbones, me va a quitar hollines, entonces él me ayuda a remover todo eso que hay en mi motor y lo va a coger y él mismo lo va a traer para sí. Por eso es que muchas veces los aceites, cuando ustedes los vayan a cambiar, van a ver que él cambia de aceite. Más adelante vamos a ver una parte acerca de ese cambio de color del aceite, por qué cambia de color y sella. ¿Por qué? Porque en lo que son las partes de retenedores de las máquinas o lo que son la parte de empaques, él me va a ayudar a hacer un sello, me va a ayudar a hacer un sello para que el aceite se quede ahí interno y no vaya a salir. Entonces ayuda también a sellar y también cuando hay en los motores anillos, entonces él me va a ayudar en ese sello también. Aquí vemos, por ejemplo, el motor. ¿Cómo es un motor? Ese es un motor de 4 tiempos. Cuando hablamos de motores 4 tiempos, nos referimos al movimiento que hace el pistón de subir y de bajar dentro del motor como tal. Tenemos que el primer tiempo lo llamaremos admisión, el segundo tiempo lo llamaremos un motor de un tiempo de compresión, el tercer tiempo será un tiempo de explosión perdón, de explosión, de expansión, y el último será el tiempo de escape, donde el motor va a sacar todos los gases. Cuando este pistón hace el movimiento, el pistón sube y baja dentro del cilindro. Para que él suba y baja, entonces hay una parte que se llama la biela, que en su figura va a ser la 8 y el 9 será el cigüeñal. Como aquí hay un movimiento, entonces él tiene que tener algo que lo lubrique para no pegarse. ¿Por qué? Porque va a tener un momento de tanta velocidad que si yo no tengo con qué lubricar esos materiales, el motor se me va a pegar y se va a fundir y se va a reventar. Entonces necesito lubricar. Ya lo que son las partes 7, que es el pistón como tal, perdón, el 5 es el pistón como tal y tenemos el 6 que son los anillos. Esos anillos también necesitan ser lubricados. ¿Por qué? Porque va a trabajar el pistón en un interior que es metálico. Se van a tocar dos elementos metálicos. Entonces necesitan hacer ese colchón que les hablaba al comienzo para que no se vayan a pegar uno contra otro, o lo llamaríamos que se fundieran, porque se unen los dos materiales y ellos al fundirse, entonces el material se pega uno contra el otro y te tocaría reparar tu motor. Por eso es muy, muy importante tener presente qué aceite voy a utilizar yo para poder lubricar esa parte entre el número 5 y el número 7, entre el número 8 y el número 9. ¿Para qué? Para que mi motor no se me vaya a dañar, para que mi motor me trabaje bien y lo pueda hacer más duradero. ¿Por qué es tan importante el tema de lubricación? ¿Y por qué tengo que hacer duradero mi motor? Porque es que es una inversión que cada uno de ustedes está haciendo. Es algo que ustedes están sacando de su dinero para comprar un motor que necesitan, bien sea el de un carro, ¿cierto? Sea un vehículo que ustedes compraron, o sea un motor que necesitan para una operación, para los constructores, por ejemplo, esas ranas que manejan o esas allanadoras. Todos esos equipos valen dinero y ustedes necesitan hacerlo rentable y que les dure en el tiempo.
¿Por qué? Porque no es una inversión que se está sacando y que necesitamos pues sacarle el mayor provecho posible. Entre los motores tenemos dos tipos, que son los dos tiempos y los motores cuatro tiempos. Los motores dos tiempos son todos aquellos motores que son más bien pequeños, que vamos a utilizar en lo que son, por ejemplo, la parte de guadañas, motosierras, sopladoras, cortacetos. Todos estos equipos van a llevar motores dos tiempos por lo general. Y en los motores cuatro tiempos vamos a tener lo que son generadores, motores para allanadoras, motores para ranas. Entonces, esos van a ser los motores que vamos a manejar en motores cuatro tiempos. Eh, en los dos motores hay una diferencia y es que en los motores dos tiempos yo tengo que hacer una mezcla de aceite con gasolina. ¿Para qué? Para poder lubricar el motor como tal. Si yo no hago esa mezcla, el motor lo voy a dañar. Lo voy a dañar. ¿Por qué? Porque necesito un lubricante de la gasolina y el motor. Y ese lubricante va a ser el aceite que yo voy a utilizar. Y en los motores cuatro tiempos, por el contrario, utilizamos lo que es una parte que sería el motor llevaría un aceite, entonces lo echamos en una parte que se llama el cárter y ahí sí trabajaría la gasolina independientemente. Entonces esa es una de las grandes diferencias. Motores dos tiempos nos toca ligar aceite con gasolina y en motores cuatro tiempos el aceite va por aparte y la gasolina iría por aparte para que lo vamos teniendo muy presente durante la charla y para que vamos mirando las diferencias entre un aceite y el otro. Recordemos que los aceites realmente vienen de los derivados del petróleo. Los aceites vienen de un proceso de refinado. En ese proceso de refinado, las refinerías llegan y separan todo lo que es un aceite que se llama la base, y esa base es la que tenemos ahí en un sistema dado, ¿cierto? La base. Ya esa base, yo le agrego algo que se llaman los aditivos. Entre más aditivos tenga mi aceite, pues va a ser un aceite muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer más fuerte y más resistente. No quiere decir que un aceite que tenga baja cantidad de aditivos sea un aceite malo, no es eso. Pero el aceite con más aditivos va a hacer un mucho mejor trabajo. Yo siempre he colocado un ejemplo y es como cuando usted digamos que va a hacer de pronto un sancocho. Ahí yo sé que no viene al tema, pero es como para que nos demos cuenta algo muy sencillo, cómo sería lo de los aditivos. Yo tengo mi agua, ¿cierto? Que digamos que es la base del lubricante. Tengo el agua donde voy a hacer mi sancocho. Y entonces al sancocho yo le puedo echar yuca y le voy a echar papa y el pedacito de carne. ¿Por qué? Porque no me alcanza mi economía para echarle más a mi sancocho. Pero lo tengo mi base de agua, tengo mi aditivo que podría ser la papa, la yuca y la carne, ¿cierto? Ese sería mi otro, pero resulta que hay otro que tiene más aditivos. ¿Para qué? Para que sepa más sabroso. Entonces a este le voy a echar ya no, le voy a echar la papa, la yuca, la carne, le voy a echar el huesito, le voy a echar mazorca, le voy a echar papa criolla, le voy a echar zanahoria. Entonces lo volví con más componentes. Es el mismo caso de los lubricantes. Entre más aditivos tenga el aceite, pues él va a trabajar más, se va a desempeñar más y va a rendir más. Vamos a ver que cada aceite, entre más aditivos tenga, pues va a ser muchísimo mejor, ¿cierto? Entonces, esa es una parte que quiero compartirles para que ustedes lo tengan presente y lo vamos a ir analizando en esta charla. Existen tipos de lubricantes. El lubricantes, como les decía, existen líquidos, como quienes aceites sintéticos, aceites semisintéticos, aceites minerales, aceites naturales, ¿cierto? Esos son los tipos de lubricantes que tenemos líquidos. En las grasas tenemos grasas que son semifluidas. Todas las grasas son así como un colágeno, pues son coloides. Entonces, eso es lo que es la grasa. Tenemos los sólidos que son lo que vendríamos a tener como diosulfuros de molibdeno, lo que son los grafitos y los teflones. Esos son lubricantes sólidos. Y tenemos algunos gaseosos como aire comprimido que lleva una cierta lubricación para lo que son la parte de compresores. Entonces, mire que tenemos
diferentes tipos de lubricantes, no solamente los líquidos, sino que hay una gama que se puede manejar en diferentes aspectos de acuerdo a lo que podamos ir necesitando y lo que nos vaya pidiendo el mercado. Y a medida, me imagino que va a ir evolucionando la tecnología, pues tendremos que tener otros lubricantes diferentes. Por ahí hay unos en aerosol, ¿cierto? Que podríamos ser como un líquido gaseoso, que son los que utilizamos para lubricar de pronto cadenas y eso, lo que son los aerosoles lubricantes, que también es un sistema que podemos ir manejando y que se puede ir teniendo en un momento dado. Ahí lo que les mostraba y lo que les hablaba de lo que es la parte de cómo se compone el lubricante, que es la base. La base posee una viscosidad y un poder refrigerante que utiliza contra la corrosión, que puede ser mineral, sintética o semisintética. Y el aditivo me mejora las propiedades que tiene esa base. Disminuye la velocidad de degradación del aceite, o sea, lo hace más duradero en el tiempo, protege la superficie de contaminantes, o sea, no me va a dejar oxidar tanto mi motor por dentro, porque la gasolina a veces tiene materiales que pueden oxidar, entonces el aceite me va a ayudar en esos procesos. También dice que protege, que es lo que diferencia a un lubricante de otro, que eso es lo que vamos a ir mirando en este momento. Ahorita les hablo de los aceites monógrados y los aceites multigrados, que lo vamos a ver. Aquí tenemos los colores de los lubricantes. Los colores de por sí, el aceite de por sí, viene en un color definido, que sería más o menos como el de la mitad. Eso se llama color ámbar. Es un color donde vienen la mayoría de los aceites, el ámbar. Esa es la base y cuando le aplico los aditivos da ese tono. Pero hay gente que le gusta darle un tono a su aceite. ¿Para qué? Para crear una diferencia o para saber de que su aceite tiene algo diferente. Entonces utilizamos colores. También, por ejemplo, en los aceites que son dos tiempos, es muy bueno utilizar el colorante porque en el momento de la mezcla yo puedo agregar el aceite a la gasolina y si es ámbar o es transparente, entonces yo digo, ¿será que yo sí le eché aceite a esa gasolina? Yo lo veo como si no lo hubiera echado y resulta que ya le eché y vuelvo y le echo, entonces ya cargué demasiado la gasolina. O si por el contrario yo, yo ya le eché aceite y resulta que no le eché gasolina a la mezcla, ya me tiré el aguadaño, me tiré la motosierra, entonces la dañé. Entonces por eso es importante mucho el color en los dos tiempos. Entonces, hay unos que se sacan rojos, hay otros que se sacan verdes, hay otros que se sacan azules. Eso es un colorante que se adiciona al aceite para crear ese tono en él, para poder crear esa diferencia y poderlo ver. Como les decía, el aceite tiene una propiedad y es de que él coge todo el hollín y todo el óxido y todo lo que hay en el motor y él lo absorbe. Por eso cuando ustedes vayan a cambiar el aceite de su motor, en el motor cuatro tiempos, que ustedes lo cambien, entonces, ¿qué va a pasar? El aceite, si es ámbar, les va a cambiar a color y se va a volver como negro o se va a volver café oscuro. ¿Por qué? Porque él va cogiendo todas esas cosas que hay en el motor y lo va atrayendo para sí, para mantener el motor limpio. Por eso es que uno encuentra el aceite con un cambio de color. Y es importante que el aceite cambie de color, porque si él me indica que está cambiando de color es porque está haciendo el trabajo, porque está haciendo el trabajo de limpieza y detergencia dentro de mi motor. Entonces es muy importante ese cambio de color. Listo, para que lo vamos mirando. Vamos a ver diferentes tipos de aceites, vamos a mirar diferentes clases, eso lo vamos a ir mirando más adelante. Entonces ahí teníamos que lo ideal del aceite es la lubricación, ¿cierto? Lo que les decía de la lubricación. Pero hay una propiedad o un tip muy importante en el lubricante y es que el lubricante tiene que tener algo que se llama viscosidad. Si un aceite no tiene viscosidad, pues sería agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fluiría muy fácil, fluiría demasiado fácil. Pero el aceite tiene eso que se llama viscosidad y esa viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Es la resistencia de un líquido a fluir. Por ejemplo, si yo tengo miel y tengo agua, pues el que va a tener más viscosidad, pues va a ser la miel. ¿Por qué? Porque es más espesa, es más espesita. Entonces esa espesura se llama viscosidad, que es lo que necesitamos en los lubricantes. Van a haber unos con mayor viscosidad y van a haber otros con menor viscosidad. Ahí lo vemos en la imagen, decimos que entre sea menos viscoso, la viscosidad genera un contacto metal-metal y una viscosidad muy alta
disminuye la vida útil del aceite también en esos casos. El punto crítico más crítico de un motor para funcionar y donde el aceite tiene que sacar, como se dice, toda su fuerza, es en el momento del arranque. ¿Por qué? Porque el motor está frío y van a estar los metales muy unidos. Entonces el aceite tiene que tener esa propiedad de subir muy rápido al motor para evitar que vaya a haber la fricción entre los dos metales. Entonces el aceite tiene que trabajar muy bien y tiene que desempeñar un papel muy importante en el motor en el momento del arranque. Sin descartar pues que cuando el motor esté caliente también tiene que ser muy bueno, pero en el momento del arranque tiene que tener una gran capacidad. El lubricante debe dejar una película. ¿Para qué? Para que en el momento que voy a arrancar el motor, esa película me permita que mientras llegue el aceite, el motor pueda encender y pueda trabajar muy bien. Entonces, tenemos diferentes fabricantes de aceites, a nivel mundial hay muchas marcas. Acá tenemos uno que produce pues lo que son prácticamente las bases, que es Ecopetrol, que él es el que nos va a producir las bases de los aceites, y otras bases se traen de parte de afuera. Acá hay muchas empresas que hacen las mezclas, que tienen las bases con los aditivos. También algunos productos importados, ellos hacen las mezclas y hacen los productos. Otros ya vienen, los aceites ya vienen terminados de parte del exterior, pero esa es la parte como se fabrican, una base y los aditivos, como les decía ahorita. Existen en industria nacional y industria internacional en el momento de la fabricación del aceite o de la mezcla del aceite. Factores que afectan la vida del aceite, mucho tiempo, no se cambia el aceite, vamos a ver eso más adelante, y decimos que es más fácil pasar de una base mineral a una base sintética. Ya vamos a ver qué es una base mineral y qué es una base sintética. Les voy a comentar entonces los aceites. Ahorita, como les estaba hablando, les decía que existen dos tipos de aceite. Existe un aceite que se llama el aceite monógrado y otro que se llama el aceite multígrado. Cuando yo digo la palabra mono, me refiero a uno, a uno. Y cuando refiero a la palabra multi, es porque, ¿cierto? Hay varios rangos. Entonces tenemos de que el aceite monogrado solo va a manejar una temperatura, como diríamos, el 15, un 15, ¿cierto? Sería un solo numerito, un solo numerito. Pero cuando yo refiero al aceite multigrado, como dice en la parte de abajo, puedo decir 5W40 o puedo decir 15W40. La W me va a trabajar lo que es los motores, la parte cuando es el motor en frío. O sea, es como si el aceite se comportara en dos formas. El 15 se va a comportar cuando el aceite está en frío y el 40 cuando el motor está en caliente. No quiere decir que haya dos aceites o que el aceite como que se partan dos. El aceite es el mismo, pero él tiene la ventaja de que su viscosidad puede como que alargarse y él se puede mover en esas dos temperaturas. No es que trabaje a 15 grados, porque no es 15 grados, sino que él dice 15W40 y ese 15 nos va a dar unas temperaturas bajo cero. Entonces vamos a trabajar el aceite bajo cero a unas ciertas temperaturas con el primer número que es el de la W, que esa W en inglés se refiere al winter, que sería el invierno, porque en los países europeos y en los países americanos, como ellos tienen estaciones, entonces los motores cuando las estaciones son de invierno, ellos necesitan de que el motor sea muy fluido el aceite para que pueda subir muy rápido y evitar que los motores se puedan dañar. ¿Por qué? Porque las temperaturas bajan demasiado. Y cuando las temperaturas son demasiado altas, pues se elevan demasiado, entonces necesitan otra temperatura. Nosotros acá, pues no tenemos tanto ese problema, porque tenemos temperaturas muy bajas como en Bogotá, como en Pasto, pero no son temperaturas a veces bajo cero, ¿cierto? No las podemos manejar a veces tan bajo cero. Y resulta que tenemos temperaturas muy altas, como en La Guajira, como en la costa, pero con el otro número del 40 o del 50, dependiendo del aceite, entonces el aceite me va a regular a esas temperaturas altas. Entonces esos aceites multigrados en nuestro país se comportan muy bien por eso, porque pueden trabajar a temperaturas bajas, como en Bogotá, como en Pasto, y a temperaturas altas, como en Barranquilla, como en Cartagena, como en La Guajira. Entonces tenemos esas partes que nos van a ayudar en nuestros motores.
Entonces, para resumirles esta parte y que les haya quedado algo claro, aceite monogrado, un solo grado, aceite multigrado maneja 2 grados de temperatura, temperaturas bajas y temperaturas altas. La W me va a significar el winter y el otro número después de la W va a ser para temperaturas altas. Eso es una norma que se llama la SAE, que enseguida la vamos a mirar. Ahí estamos mirando. La SAE es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que es una norma americana, y ellos fueron los que nomenclaron esto. La mayoría de los aceites que nosotros vamos a coger en nuestra parte de lubricantes van a tener que tener ese número. Cualquier aceite, siempre y cuando sea para uso automotriz o para uso de motores estacionarios, va a tener esa norma SAE. Como les digo, en un aceite 15W40, en un aceite 20W50, en un aceite 15W40, cualquier aceite va a tener que tener esta norma. ¿Por qué? Porque es la norma que me rige de cómo va a trabajar el motor en arranque y cómo va a trabajar el motor a una temperatura alta. Listo, entonces eso para que lo tengamos muy presente, muchachos. Hasta el momento me pueden indicar si se está escuchando bien, vamos bien. Yo no puedo ver muy bien si ustedes están ahí escuchándome, pero quiero saber si se me están escuchando porque cierto que yo sé, ay, Marcela me señaló con el dedito que estamos bien. Bueno, esa es la idea, vamos muy bien, entonces qué bueno que vamos así hasta el momento. Listo. Tenemos otra norma que se llama la API. ¿Por qué les hablo de estas normas a todos los que hay presentes, muchachos y muchachas? Ay, me disculpen, yo digo muchachos, pero muchachas y muchachas. Entonces, ¿por qué les hablo de las normas? Porque la norma es la que me va a decir a mí qué aceite debo usar. El fabricante es el que me dice cuál uso, pero él por la norma me va a decir, tienes que utilizar este aceite, que enseguida lo vamos a ver. Si yo no utilizo la norma, entonces yo puedo coger un aceite cualesquiera. Ah, este me sirvió pan, voy a la bomba, compro el aceite que me gustó, por la carita, por el envase, por la forma, pero resulta que ese aceite no era el que yo necesitaba para mi carro, para mi motor, y sufrí un daño grave. Me tocó reparar el motor y una reparación de motor es carita. Entonces, por eso estamos hablando de estas normas que les van a ayudar a ustedes en el momento de que necesiten su aceite recomendado. Hay un aceite que se llama, hay una norma que se llama la API, que es la del Instituto Americano del Petróleo, y ella unió 400 corporaciones a nivel mundial más o menos. Y ellos dijeron, bueno, necesitamos una norma a nivel mundial. Esta norma nos tiene que aplicar para poder recomendar qué tipo de aceite vamos a utilizar, qué aceite es el que vamos a nosotros a recomendar para los motores y cómo vamos a hacer para estipularla en el paso del tiempo, para saber cómo lo vamos a manejar y ellos se certifican y eso es lo que hace que las marcas puedan tener los mismos tipos de aceite en diferentes momentos. Entonces, por eso esta norma es muy importante. Listo. Entonces, ahí vamos en esa parte. Los aceites siempre van a venir, en las botellas de aceite siempre van a venir marcados con la certificación API. La mayoría de aceites bien recomendados van a venir con la norma API. Y yo como comprador, yo tengo que garantizar de que lo que estoy comprando tenga la norma API. Si por algún motivo yo tomo un aceite y no tiene esta norma, debo de preguntarme si ese es un aceite que es recomendado y que está certificado. Porque si no la tiene, seguro que no va a tener certificación y te va a crear problemas a futuro. Entonces, es una estrella que identifica los aceites de motor recomendados y siempre va a ser para uso de gasolina o para también en los motores diésel. No solamente estamos hablando de gasolina, sino también en los motores que son diésel, porque ellos también tienen que regirse por esta norma API. Una vez aclaradas los tres principales siglas iniciales, encontramos lo del aceite. Y ya les voy a explicar cómo sería lo de la norma API y vamos a irlo viendo parte a parte para que enseguida lo vamos muy bien. Existe otra norma que se llama la JAXO y esta norma JAXO es una organización japonesa de normas automotrices y ella lo que normatiza y allá pues con la parte de América, de los Estados Unidos, entonces ya lo que habla es de los aceites para los dos tiempos
y también para unos aceites 4 tiempos. Entonces existe la parte Haxo y existe esta norma para más que todos los aceites 2 tiempos, que ya enseguida les voy a explicar esta sociedad automotriz que más que todo es para también mucho la parte de motos 2 tiempos. Entonces se creó la Haxo que nos va a decir esa norma. Aquí lo vamos a ver un poco más especificado, lo vamos a ir viendo paso a paso y lo vamos a ir mirando. Entonces ahí tenemos la primera norma de la que les estaba hablando, que es la SAE, Sociedad Americana de Ingenieros, ¿cierto? Entonces dice que indica la viscosidad y el índice de lubricación de acuerdo a la temperatura. Entonces, ¿la SAE de qué me va a hablar? De la temperatura del motor. La SAE se va a referir a la temperatura del motor. Él me va a decir, pilas, que a la temperatura del motor necesitas trabajar este aceite. Eso va a ser la SAE. Entonces, ahí vemos que SAE 20W40, el 40 indica el grado de viscosidad. Mientras más pequeño el número, pues el fluido va a ser más, el aceite va a ser más fluido, o sea, va a ser menos viscoso. Entre más, menor número, aceite qué, menos viscoso. Entre más número, el aceite qué, más viscoso. ¿Por qué? Porque va a tener que soportar más temperaturas. Y el 20W indica la temperatura al cual va a trabajar y es ideal para unos 20 grados, a veces bajo cero. Listo, entonces para que lo tengamos muy presente, lo que es la norma SAE. Ahí tenemos la API, que es la norma americana del petróleo, Instituto Americano del Petróleo, y el Instituto Americano del Petróleo me habla es para qué motor lo va a usar usted. O sea, la API me dice, la SAE me dice la temperatura, y la API me dice para qué motor lo quieres trabajar. ¿Lo vas a utilizar para gasolina o lo vas a utilizar para diésel? Entonces, si es para, aquí tenemos un ejemplo que dice CI4. La norma API va a tener esas normas. CI4. Entonces, si dice C, entonces me va a decir que es para motores diésel, porque la C es de compression, que significa compresión. Entonces, los motores diésel son los que trabajan a compresión. Entonces, por eso la C me va a indicar que su aceite es para motores diésel. Si por el contrario tiene, como en el segundo dato, tiene una SL, entonces me está indicando de que el motor es para gasolina, porque viene de spark, que significa chispa. Entonces me indica que es para gasolina la S. Entonces, que nos quede entendida esa parte. Yo con que ustedes se lleven daticos de estos quedo muy contento porque ya van a saber diferenciar el aceite. Por eso le hago mucha énfasis a esta parte que es de lo más importante que hay. Sabe temperatura. Listo. Y API, motor gasolina o motor diésel. Si tiene la C, es para diésel. Y si tiene la S, es para gasolina. Para que nos quede ese datico ahí a todos en esta noche. Y a medida que la letra va indicando, va subiendo, por ejemplo, ahí tenemos en el último renglón I, L, H. A medida que la letra sea más cercana a la Z, entonces me está diciendo que el aceite va a ser de mejor tecnología. Va a ser mejor tecnología. Entonces, a medida que el aceite suba, mejor tecnología. ¿Qué indica esa mejor tecnología? Que va a tener que unos mejores aditivos, va a tener mejores aditivos, ¿listo? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, eso es la parte de las letras. A medida que suban, pues van a ir aumentando en el alfabeto. Tenemos lo que les decía la Haxo, que la Haxo es la sociedad de automotor, sociedad de esta organización de estándares automotrices, la Haxo, que es una norma japonesa. Y ellos nos van a hablar de que el aceite cuando venga con la letra MA, entonces va a ser que van a ser para motores 4 tiempos, cuando diga MA o MA2, listo, MA o MA2 o MB. Y cuando digan FA, FB, FC y FD, entonces me está indicando que el aceite es para motores 2 tiempos. Cuando el aceite diga, en el tarro diga Haso, F y las letras hasta la D, entonces nos estamos refiriendo a un aceite que es un aceite
dos tiempos para motores, dos tiempos, listo. Y existe la D, que ellos la trabajan, que son para motores en diésel, que son trabajos livianos. Ellos también tienen esa norma para esos motores. Y uno que dice la TCW, cuando tengan la TCW significa que estos motores son para motores náuticos. Listo. Entonces, esas son las normas que rigen la parte de lubricación prácticamente en los motores. Esa es la norma, listo. La norma SAE, la norma API, la norma HASO, que son las que nos van a agrupar todos los lubricantes prácticamente a nivel mundial. Aquí les voy a mostrar una tablita. Vamos a ir mirando que el aceite comenzó de abajo hacia arriba, listo, la vamos a mirar de abajo hacia arriba. Empezó en SA, SB, SC, ta, 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 ta. Vamos hasta SP en el momento. Creo que por ahí hay una norma que ya está actualizada, creo que hay otro poquito más de la SP en el momento. Y lo que quiere decir él es que miren, ahí van diciendo que a medida que el motor va subiendo, es desde, por ejemplo, había aceites desde 1990, 1993, y hay algunos que dicen obsoleto, 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 obsoleto. Si a mí, por ejemplo, me venden para mi carro un motor, yo tengo un motor 2000 del año 2000 y me venden un aceite SH y yo se lo eché y no me fijé, ya dañé mi motor. ¿Por qué? Porque no es la misma, el mismo aceite para la tecnología que tenemos. Por eso tengo que mirar qué me recomienda el fabricante o el catálogo del motor. Y él me va a indicar, para tu motor tienes que echarle aceite de tal tipo. O el fabricante del vehículo le va a decir, para el vehículo tal le tienes que echar un aceite de tal calidad para no vas a dañar tu motor y evitarte un problema de garantía. Entonces, siempre que nos va a dar ese dato, el fabricante y el catálogo del equipo nos va a decir qué aceite es el recomendado para cada equipo. Por eso es muy importante, en esta hora les recomiendo de que lean muy bien los catálogos, lean muy bien los catálogos. A veces uno tiene un equipo y uno con la goma, ¿cierto? Voy a estrenar equipo, uy, qué belleza este motor, o no, es que es mi carro, tan, tan. Y pues los carros hoy en día pues ya vienen lubricantes y vienen lubricados y todo, y eso no hay tanto problema, pero en el cambio te toca estar muy pendiente, a no ser que lo lleves donde el concesionario ya te van a indicar qué aceite debes de usar para tu motor. Pero en el motor pequeño, con las ganas de, "Ay, la guadaña, yo la voy a aprender", y no leíste el catálogo y te dan una recomendación, pudiste dañar tu motor. Entonces siempre pégale una ojeadita al catálogo y mire las recomendaciones que hace cada uno de los fabricantes. Nosotros no somos muy buenos para leer catálogos, porque nos gusta es ver más la acción que estar ahí pendientes de cómo va a ser la acción, sino a ejecutar. Pero es bueno antes de ejecutar saber cómo se tiene que llevar a cabo este proceso. Entonces, por ejemplo, como les decía, en la gasolina llevamos la norma SP y puede que un poquito más actualizada, con motores del año 2020 más o menos. Entonces, ¿para qué? Son motores ya con turbocompresores, motores donde ya necesitamos más relación en el lubricante, porque los motores son más veloces, desarrollan mayor torque, a mayor velocidad necesito un mejor lubricante. Entonces, las normas tienen que ir evolucionando y yo necesito que mi aceite esté de acuerdo a la norma, de acuerdo a la norma que tengo. Listo. En los motores diésel, pues también ha ido evolucionando. Miren que desde el año 91, pues se utilizaba un SF4, en el 94 ya un SF2 y ya en el año 94 un CF. Entonces, mire que a medida va evolucionando el aceite. Ya a medida que vamos corriendo, entonces decimos que ya vamos en un CK4 y ahí sigue, el motor sigue más adelante y sigue más adelante. ¿Por qué? C4, CJ, CI y sigue adelante la nomenclatura. ¿Por qué? Porque necesitamos de que los motores cada día sean mucho mejor, sean mucho mejor. Es más,
casi siempre va mayor evolucionado lo que es el motor gasolina, lleva más nomenclatura que el motor diésel, porque los motores diésel se mantienen muy estables y las variaciones de motores a veces no son tan fuertes como los motores de gasolina. Los motores de gasolina, los motores sí tienen muchas modificaciones, entonces necesitan que los motores cada vez sean muchísimo mejores para poder compensar todas esas tecnologías avanzadas que van manejando. En el año de 1994, pues ya les había explicado pues de que la Jaxo hizo esa norma para lo que era la parte de lubricantes y recomienda la MA2, que es lo que vamos a ir viendo. Aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de aceite. Este aceite, que es un aceite que es para un motor dos tiempos, es un aceite dos tiempos y ahí tiene la norma, dice que es un aceite Haso FD y que aplica una API TC. TC. Si fuera TCW, pues diríamos que sería para motores dos tiempos, pero refrigerados por agua. Pero aquí como es la TC, que es la norma API, entonces va a recomendar que es un aceite para motores dos tiempos. Y como dice que es un Haso FD, es un aceite de alto rendimiento, que es el que se va a trabajar y el que se va a regular. Y son aceites que los determinamos como sintéticos. Aunque todos los aceites, sea el sintético, podemos decirlo, siempre van a tener esas bases naturales, esas bases extraídas del petróleo. Un aceite 100% sintético es demasiado complicado y sería demasiado costosísimo tenerlo. Ellos siempre van a tener una base y van a tener esos aditivos que a medida que le voy agregando los aditivos, como les decía, pues lo va a tener o aceite mineral o aceite semisintético o un aceite sintético. Eso es lo que se trabaja y eso es lo que se recomienda, pero casi siempre esos aceites, como les digo, van a tener su base mineral, que es donde parte el aceite. Entonces, este aceite lo voy a utilizar en lo que son las máquinas dos tiempos. Las máquinas dos tiempos, como les decía, sopladoras, guadañas, motosierras, siempre van a manejar ese tipo de aceite, si son dos tiempos. ¿Listo? Y como son aceites dos tiempos, tengo que tener algo que se llama una mezcla. Y como les decía anteriormente, la mezcla va a ser una cantidad dada de gasolina por una cantidad de aceite. Algunos fabricantes dicen, échale a mi aceite una mezcla de 41 o échale a mi máquina 41 o échale a mi máquina 51. ¿Qué significa eso? Que por 40 porciones de gasolina, sean tapas, sean vasos, sean litros, sean galones, le voy a echar una porción de aceite. Le voy a echar una porción de aceite. Y si por el contrario tengo 51, entonces por 50 porciones de gasolina le voy a echar una porción de aceite. La mayoría de los tarros de las máquinas vienen graduados y ellos van a tener la recomendación, van a tener las líneas donde van a decir 40, 20, 25, 30, 50. Los tarros de la máquina van a ir marcados y hasta ahí vamos a determinar hasta dónde podemos echar gasolina y hasta dónde podemos hacer aceite en los motores dos tiempos. Listo. Ahí tenemos una gama de productos que manejamos de lubricantes. Por el dos aceite, por ejemplo, en el aceite cuatro tiempos, entonces tenemos lo que es este aceite, que sería el SAE 20W50. Ya cuando decimos SAE 20W50, ya sabemos que no es un aceite para dos tiempos, sino que es un aceite para un motor cuatro tiempos. ¿Por qué? Porque lleva la SAE, lleva la norma SAE, que me está diciendo que es para cuatro tiempos. Entonces ahí tenemos la norma, todos van a tener su ficha técnica, me van a decir para qué se aplican, me van a decir cómo se aplican, me va a decir lo importante de un aceite que yo debo tener es el punto de inflamación, el punto de fluidez, la viscosidad y el índice de viscosidad. Entonces, eso lo voy a encontrar yo en dónde? En las características del tarro del aceite. Por detrás del tarro tengo que tener esas normas, ¿listo? Para que lo tenga muy presente en el momento de comprar el aceite. Y van a venir marcados. Mire, por ejemplo, el tarro viene marcado con ¿qué? SAE 20W50. Me está diciendo que es un aceite 20W50 y abajo tiene la norma API, que acá por no la puedo ver, pero tiene una norma API que me va a decir la norma para qué tipo de aceite lo estoy usando. Listo, que es este aceite en ocasiones puede ser dual, que me dice, lo puedo utilizar para diésel o lo puedes utilizar para gasolina. En muchas ocasiones se da también para los dos.
Tenemos lo que es la ficha técnica también de las grasas. Ahí les decía que las grasas, ¿por qué para grasas? Porque las grasas también las vamos a utilizar mucho en lo que es la parte de reductores de máquinas, en cadenas, en las partes donde manejo no partes fluidos, sino que necesito que se quede algo más concentrado. Entonces utilizamos las grasas y las grasas también van a tener su ficha técnica que nos va a tener, lo principal va a ser eso, de qué tipo de base es, si es base calcio, si es base el jabón, si es calcio, si es litio, ahí no lo va a decir, si es base mineral, la viscosidad, el punto de goteo, el punto de penetración y la textura. Entonces, eso no lo va a decir. Ahí tenemos diferentes tipos de aceite. Por ejemplo, miren este aceite de la segunda fila que dice que es un aceite 10W30. Y ese aceite 10W30 me dice que es un CI4 y que es un SL. Entonces me está diciendo que ese aceite pues, es un aceite multigrado, que lo puedo utilizar o para un aceite diésel o para un aceite gasolina, aunque estos 10W30 se van a utilizar mucho más en lo que es la parte de aceites para motores gasolina. El 20W50 también lo vamos a utilizar mucho para la parte gasolina. El 15W40 lo vamos a utilizar más para lo que es la parte de lo que es motores diésel, y ahí tenemos lubricadenas y también tenemos otra parte de aceites que lo vamos a utilizar para lo que son transmisiones, lo que son toda la parte de diferenciales de los motores y diferentes aplicaciones. El mundo de aceites y de lubricantes es un mundo maravilloso, un mundo muy grande y que podemos tener en diferentes partes. Ahí miren, ahí están las normas, cada uno tiene las propiedades, el aceite debe tener las recomendaciones. Existen diferentes tipos de aceites que no les voy a hablar mucho de esta parte, pero existen en los aceites dos tiempos, buenas calidades, y nosotros como aceite tenemos una muy buena marca que compite con otras marcas diferentes en el mercado. Entonces, recomendaciones para que sepan cuál aceite van a utilizar. Primero, si su motor es gasolina, mi motor es gasolina, debo utilizar una API S. Listo. Otra recomendación, si mi motor es diésel, entonces voy a utilizar una API C, una API C. Si mi motor es un motor vehicular, entonces el fabricante me va a decir cada cuántos kilómetros debo de cambiar el aceite de mi motor. Van a haber unos aceites que el fabricante le va a decir, si utilizas este aceite, te va a durar unos 5.000 kilómetros, pero si utilizas este aceite, te puede durar 7.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque va a tener una base sintética en el tiempo, ¿cierto? No es lo mismo decir que un aceite que tiene más aditivos va a ser igual de valor que un aceite que tenga menos aditivos, no. ¿Por qué? Porque la tecnología vale. Por eso es que hay unos aceites que son más costosos que otros. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de aditivos y eso tiene un valor agregado por el cual yo debo de pagar. ¿Para qué? Para que me dé mayor duración y me trabaje más el equipo. Si es un motor estacionario para construcción, generador, llámese motor de bomba, de lo que ustedes necesiten, entonces el fabricante me va a decir cada cuántas horas debo de cambiar el aceite. Por ejemplo, nosotros decimos, para los generadores, el aceite se debe cambiar a las primeras 5 horas de trabajo. ¿Por qué? Porque va a tomar todas las limallas del motor y el aceite las va a tener en sí y yo necesito que esas limallas no me vayan a dañar el motor. Entonces, como yo tengo esas limallas, entonces lo cambio cada cuánto, cada 5 horas de trabajo el primer cambio. Y luego el fabricante me dice, cámbielo cada 50 horas. ¿Quién me lo dijo? El fabricante. ¿Por qué? Porque él ya cogió el motor, le hizo varias pruebas y vio cuál era el tiempo recomendado para cambiar el tipo de aceite. En las guadañas dicen, el reductor, aplícale grasa cada 2 días o aplícala cada 8 días, dependiendo del tipo de grasa que tengan, ¿cierto? Porque también es diferente. Entonces, todas esas cosas las va a tener el fabricante. Si yo me demoro en los cambios de mi motor, si por ejemplo el fabricante me dice, Don Luis, vea, le vendo su motor, le vendo su carro y tienes que cambiar el aceite cada 5.000 kilómetros. Yo, listo, tan, tan. Se pasaron 10.000 kilómetros y yo no cambié el aceite. Ah, no, ese aceite está muy bueno. Yo todavía lo veo como muy bueno. Estoy dañando mi motor. ¿Por qué? Porque el fabricante me dijo, el aceite tiene una vida útil y tienes que cambiarlo para evitarte inconvenientes. Entonces, para que lo tengan muy presente, esa parte de mantenimientos. Listo. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a pasar a lo que es la parte de preguntas. Ustedes me van a decir qué preguntas tienen, qué inquietudes, cómo les ha parecido la charla, para que podamos
Y si hay preguntas por acá. La disposición final recomendada al quedar en desuso. Ah, sí, esa es muy buena pregunta. ¿Quién la hizo? Por ahí leí, pero se me perdió. No sé quién fue el que hizo la pregunta. Es muy buena pregunta. eh, los aceites hay que cambiarlos, ¿cierto? Y ese aceite no se puede echar, muchachos, ni a las pues ahí al monte donde yo tenga, o al agua, no, yo debo de almacenar ese aceite y hay empresas encargadas de recoger todos esos tipos de aceites quemados. ¿Para qué? Para hacerles unos procesos nuevos de refinación y que se van a utilizar en otros procesos diferentes, donde se pueden utilizar que no requieran tanta calidad en el aceite, pero que van a ser un lubricante, porque si yo no los echo por ahí, entonces lo que estoy haciendo es un contaminante grande y eso se demora demasiado tiempo y voy a matar animales, voy a matar plantas, entonces no lo voy a tirar ni vertir a las corrientes de agua ni en la tierra. Por ahí me hicieron otra preguntita. A ver, vamos a mirar por acá. Seguir mirando. ¿Qué paso? Si por error aplico dos tiempos, es una muy buena pregunta de María. María Gómez. María, mira, el aceite dos tiempos de por sí es poco viscoso, es muy poco viscoso, es, digámoslo, muy líquido, muy fluido. Y el aceite cuatro tiempos es más viscosito. Entonces, digamos que tú tienes un aceite cuatro tiempos, un motor cuatro tiempos, y le echaste la parte de lubricante dos tiempos a tu motor, no alcanza a hacer esa película y te va a rozar el metal contra el metal y el motor se te va a pegar, se te van a engarrotar los dos materiales y ¡pum! Reventaste el motor por ese simple descuido de haber hecho esa parte de la unión entre los dos materiales. Listo, para que lo tengas muy presente. Muchas gracias, María, por la pregunta. William me pregunta, ¿aceite dieléctrico para motobombas sumergibles? William, ahí sí me corchaste con esa pregunta. Esa sí no te la sabría contestar. Si quieres nos dejas tu número, yo me lo averiguo bien y te lo pregunto porque no tengo bien el datico. Entonces, para no darte un dato erróneo con esa pregunta. Ramiro Cruz pregunta, ¿qué lubricante hay para eléctricos y para gas? La mayoría de los motores a gas van a utilizar el motor, el mismo tipo de aceite, el 20W50 gasolina. ¿Por qué? Porque a veces son híbridos que hacen y entonces cambian la parte de gasolina por gas, pero se utiliza el mismo tipo de lubricante. Pero para motores eléctricos, los motores eléctricos, la mayoría no utilizan un lubricante, a no ser que sea como el de las motobombas, como dice Don William. Pero lo que es la parte de motor eléctrico como tal, él solamente lleva lo que es la parte del estator y la parte del rotor, y no va a haber una lubricación entre esas dos piezas. Más que todo utilizan de pronto un poquito de grasa en lo que es la parte de balineras, pero en sí como tal el motor no tiene como un baño de aceite para proteger esa parte. Como les digo, a no ser que sea una motobomba, ahí sí que ellos llevan una parte de lubricación y que debe de hacer un aceite especial para esa parte de lubricar ese tipo de bombas. Entonces ahí esas preguntas están muy interesantes. Muchas gracias a María, a William, a Alejandra, a quién más hay por acá, a Germán, que Germán también nos hizo una pregunta. A ver, vamos por acá. Buenas noches, pregunta. A ver, otra pregunta que tengan por ahí. Nos quedan unos 5 minuticos para resolver preguntas, inquietudes. Es un momento de verdad que muy agradable con ustedes, que pregunten, que hayan prestado harta atención al tema, donde podamos compartir y donde podamos estar aprendiendo. No sé si por ahí está Andrea, si de pronto, ¿cierto? Andrea se llama la chica de, si se pueden abrir los micrófonos por si quieren preguntar ahí o levantar la manito, quedo atento. Todo quedó tan claro, todos quedaron muy confundidos, quedaron más embolatados que cuando empezó la charla. Ustedes me dirán, no, hombre, este muchacho nos confundió más de lo que habíamos, de lo que teníamos en conocimiento. Por el contrario, ustedes dirán, no, nos quedó muy buena la charla, estuvo bien explicada, entendimos muy bien el tema, ya sabemos cómo vamos a recomendar el aceite, ya sé que en mi carro tengo que tener mucho cuidado con el motor. Por ahí me dicen algunos que muchas gracias por la información, que está bien, que está excelente. Bueno, la verdad que todo muy bien. Esa pregunta está muy bien. Los filtros son diferentes para aceites, sí. Los filtros de aceites sí manejan diferentes micrajes
y hay y hay filtros que yo debo de tener también mucho cuidado en el momento de cambiar el aceite. En cuanto a los motores, cuatro tiempos de vehículos y todo, algunos manejan dos tipos, dos filtros, otros manejan uno, en los diésel hay filtros más grandotes, otros más pequeños, pero cada uno lleva un micraje interior. Y eso lo debe decir el fabricante también, cuál es el micraje que tiene y cuál es la capacidad de poder filtrar. Porque si monto filtros que no son, entonces todas esas limallas que tengo y todos esos productos me van a hacer un daño en el motor. Entonces, Miguel, muchas gracias. Sí, existen diferentes tipos de filtros para los aceites. Germán nos pregunta, en caso de haber equivocación en la pregunta sobre el aceite inadecuado, ¿cómo se quitaría el producto inapropiado? Si por algún motivo yo me equivoqué y como decía la compañera, eché aceite de dos tiempos en vez de cuatro tiempos, lo que debo de hacer inmediatamente, y yo ya me di cuenta, es si alcancé a prender el motor, frénalo de una, frénalo y no lo trabajes más. Y tienes que drenarlo por completo. Tienes que drenar todo el aceite. Los motores tienen un tapón de drenado por donde voy a sacar el aceite. Entonces debo de frenarlo inmediatamente, cambiar el aceite y echar aceite nuevo. Si no pasó demasiado tiempo. Si yo lo dejé trabajar mucho tiempo con un aceite inadecuado, debo de pararlo y llevarlo donde el técnico para que me lo revise a ver si no hubo un daño en el interior de mi motor. ¿Qué daño podrían presentarse si utilizo un aceite inadecuado? Puedo dañar los casquetes de biela del motor, puedo rayar el pistón, puedo rayar el cilindro y eso me causaría un daño grave al motor. Entonces, siempre, primero que todo, si no se trabajó, cambiarlo y echar el aceite correspondiente al vehículo o al motor que yo tenga en el momento dado. Muchas gracias, Germán, por esa pregunta tan valiosa. Eh, ahí se iba a contar algo que me enredé, pero tenía algo de lo de los aceites en el cambio. Ah, los motores pequeños, ustedes lo que pueden hacer es prenderlo 30 segunditos para que el aceite se vuelva un poco más fluido, lo apagan y así el aceite va a ser un poco más, pues se va a fluir más fácil y va a salir mucho más rápido. Que si lo dejo frío y quito el taponcito, pues se va a demorar más. No, no es que no salga el aceite, va a salir, pero se demora un poquito más. En cambio, lo prendí 30 segunditos y el motor, el aceite va a salir más rápido, entonces va a ser mucho más fácil esa parte para en el momento del drenaje. ¿Alguna otra pregunta que tengan muchachos por ahí y muchachas? Damas y caballeros, ¿algún otro tema? Nos queda un minutico. Entonces, Andrea, ¿cierto? ¿Te llamas Andrea, la de Home Center? Listo. Si no Sí. tenemos más Mm. preguntas, podemos dar por finalizada la capacitación del día de hoy. Ok, muchas gracias a todos, a los círculos de especialistas. De verdad que me agrada mucho compartir con ustedes. El poco conocimiento que tengo, compartírselos es muy provechoso para mí, porque ustedes con sus preguntas me enriquecen. Ustedes a mí me ayudan a ser cada día mejor profesional. Como les digo, hay preguntas que no sé, pero trato de al máximo sacar provecho de todo esto para capacitarme mejor cada vez y resolverles sus inquietudes. A cada uno de ustedes, muchas gracias por su participación, por este espacio que han sacado. Es una hora, podríamos decir que es algo complicada, pero gracias a ustedes por estar participando. De pronto en alguna vez por estar en sus ciudades nos podremos conocer ya un poco ya presencialmente y muchas gracias a ustedes por todo. Muchas gracias de verdad que sí. Perfecto. Feliz noche para todos. Recuerden que tenemos estos espacios los lunes, miércoles y jueves. Feliz noche para todos. Hasta luego. Gracias.